Saludos y gracias por estar aquí. Este es otro episodio de Edificada que está ahora en iTunes, Spotify desde el 2020, desde el 2020, pero que también ahora se transformó y bajo la página de Ada Álvarez Conde está en Facebook Live a las 8 de la mañana y ya en la noche entonces está el episodio arriba, así que ya sea que lo estés viendo en vivo o lo estés escuchando, bienvenido, bienvenida a esta comunidad. Esta es un podcast dirigido a mujeres en temas de fe, pero tenemos a hombres también que se conectan, así que bienvenidos, pero usaré las palabras, ¿verdad?, dirigidas a chicas para que puedan, ¿verdad?, tener esa palabra particular y salgan edificadas a su propósito a pesar de todos los oyentes masculinos. Así que hoy es un tema interesante, voy a tomar unos minutos. La gente que me conoce sabe, ¿verdad?, que hablo de varias cosas, pero Edificada ha sido un proyecto de bendición. Y una de las cosas por las cuales empecé a ser edificada fue porque cuando comencé en este camino de la fe, a pesar de haber estado en la iglesia toda la vida, ¿verdad?, cuando me bautizo, cuando voy a una iglesia que entro más en la palabra, ¿verdad?, en la Biblia, una de las cosas que me llamó la atención como activista en contra de la violencia hacia las mujeres y niños, y la violencia en general, ¿verdad? Después transformé eso en Educación por la Paz. Fue el tema de las mujeres y la Biblia, ¿verdad? Y qué dice de las mujeres, de los hombres, del matrimonio, de la familia, cómo se hacen lazos duraderos, inquebrantables, ¿verdad? En cuanto a tener esa tercera cuerda, ¿verdad? Que es Dios. Y una de las cosas interesantes, hoy es un tema interesante porque lamentablemente hay gente que ha usado la palabra para hablar negativamente, despectivamente o como seres inferiores a las mujeres. Y eso lo estamos viendo desde el principio cuando vemos una acusación recurrente a, por ejemplo, Eva, es decir, es la culpable, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mal concepto de María Magdalena, que por un Papa Gregorio, decir que era prostituta, la gente creer que era prostituta cuando no es así, no está en la Biblia. La Biblia habla de que tenía 7 demonios, inclusive estuvo con él en todo el ministerio y fue la primera testigo de la resurrección. Igual otras figuras prominentes de la Biblia donde, por ejemplo, hablan un montón de David, de Sansón, de Josué, de José, de Moisés, de Abraham, obviamente Jesús, de los discípulos, pero a veces se quedan fuera las mujeres. Entonces en ese camino, con el tema de las mujeres y la palabra, fui bien directa, ¿verdad?, en estudiar lo más que pudiera. Y ahí en ese proceso nace Edificada como un espacio donde si tú eres una persona, sobre todo, ¿verdad?, una mujer que quiere salir empoderada, ¿verdad?, o quieres saber cuál es tu propósito, la palabra no la usen para que no salgas empoderada. Porque lamentablemente hay gente que utiliza la palabra para dejarte entender que eres menos, que vales menos, que ¿verdad? Y realmente Jesús es el rey de la equidad. Y hay gente que me ha cuestionado, ¿verdad?, o me ha hecho la pregunta, ¿y cómo tú engranas el trabajar contra las violencias y la fe? Y realmente hay que hacer un análisis más profundo sobre lo que dice la palabra, que más allá de lo que se repite constantemente ¿verdad?, o la cultura que está en la gente que habla la palabra, donde lamentablemente se repiten unos estigmas y no vemos que en realidad Jesús es un emancipador, redentor, salvador y sobre todo para las mujeres el que les da su lugar, más que cualquier otra religión. No podía hablar con las mujeres solas, se sentó con la samaritana. No podían escuchar la palabra a las mujeres y hace una mención a que María estaba en el mejor lugar, más que Marta, que estaba limpiando, haciendo cosas en la casa. Dice, Marta, estás afanada, María está en el buen lugar, ¿verdad? Era otra María, no Magdalena ni María su mamá, y estaba escuchando la palabra. Todo lo que tiene que ver con el rol de que tiene obviamente su madre en este proceso de ser la que recibe la bendición de ser la mamá de Jesús, y dice, heme aquí, ¿verdad?, tu sierva. O sea, no fue a José, no fue a José primero, fue a María que acepta, que se le plació, ¿verdad? Y así sucesivamente Rahab,
prostituta que es del linaje de Jesús, pero que ayudó, hizo posible, ¿verdad? Que se pudiera ver los espías que venían y todo lo que tenía que ver, ¿verdad? Con ese momento histórico. Y así sucesivamente me vienen a la mente Débora, Ruth, Esther, ¿verdad? Que son a veces las más que escuchamos, pero todas las demás, Pablo y Silas, estaba Pablo y Silas, ¿verdad? Pero cuando están en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y es un matrimonio quien los atiende. O sea, tenemos un montón de historias de las mujeres y en este podcast hay bastante sobre eso. Pero hoy yo quiero enfocarme en un versículo y el tema de si la mujer es o no más frágil. ¿Y qué dice ese versículo a profundidad? Unos minutitos y que nos llevemos esa oración, ¿verdad? De qué es el frágil y por qué es el frágil. Puede decir soy frágil, puede ser un acto de decir soy fuerte. ¿Y qué quiere decir en este versículo el hecho de que la mujer sea o no, o sea, somos o no frágiles, somos más frágiles? ¿Y qué dice esa palabra sobre cómo se tratan a las mujeres? ¿Escuchad? Primera de Pedro 3:7 dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Lo primero que está hablando es de las responsabilidades de los esposos. Y vosotros, maridos. ¿Ok? Esto se puede ver en este versículo, ¿verdad? Y en esta palabra. Pero si usted quisiera saber qué dice, cómo deben de ser los maridos, usted puede ver Efesios 5. ¿Está bien? Eso es una descripción que habla, ¿verdad? De que tiene que estar dispuesto a morir como, ¿verdad? Jesús murió. Tiene que ponerla primero. Ahí entra la sumisión de ambas partes, que siempre escuchamos, ¿verdad? Que tiene que estar sometida, pero antes de decir que la mujer esté sometida, dice que el hombre también tiene que estar sometido y ambos sometidos a Dios. Así que si usted le hablan de sometimiento, eso es otro tema, ¿verdad? Que podemos trabajar eventualmente, pero súper importante que la sumisión número 1 es a Dios primero. Pero dice, convivir de manera comprensiva, palabra clave, comprensiva. Si eres esposo, comprensiva, ¿verdad? Comprende, entiende, ten conocimiento, ten conciencia con la persona que tienes al lado. Y dice como un vaso frágil, puesto que es mujer, queriendo decir que no está diciendo la mujer es frágil y es menos. Está diciendo como si fuera. Así que eso es súper importante porque hay un montón de gente que predica que la mujer es frágil y no es lo mismo que te digan ella es frágil a que te diga trátala como si fuera más frágil, puesto que es mujer. Inclusive hay otro estudio, ¿verdad? Bíblico que habla de que en ese momento particular estaba hablando de la fuerza o del elemento físico y cultural, porque número uno, pues todo lo que tenía que ver con cargas, etcétera, ¿verdad? Trabajo fuerte. Y segundo, que también establece que en ese momento, no sé si saben, pero ninguna mujer podía ser dueña de negocios, ninguna mujer podía tener titularidades. Así que lo que te está diciendo que en el aspecto físico, como si no pudiera, como si te tocara a ti hacer el trabajo, se lo está diciendo a los hombres. Y segundo, y porque tienes que, o ella no podría hacerlo sola, y no está diciendo que no puede hacerlo, simplemente que, bueno, número uno, no estamos hechos para hacerlo solo, pero segundo, en esa época no teníamos derechos de nada. ¿Verdad? Por eso es que, por ejemplo, Lázaro, cuando Lázaro se muere, hay un asunto heavy, ¿verdad? Hay un asunto fuerte de la hermana estar llorando porque ellos tenían un hospedaje que rentaban y al Lázaro morir, no podía ella quedarse con el negocio. Imagínense que yo tengo un hermano y mi hermano es el que mi hermano y yo tenemos un Airbnb o un sitio de quedarnos, de hospedería, y porque él murió, yo pierdo el negocio completamente, no tengo cómo sustentarme porque no puede estar a mi nombre. Pues algo así pasó
cuando Lázaro, que todos sabemos que, ¿verdad?, Jesús llega en el cuarto día y lo resucita. Puesto que es mujer, dándole honor, palabras clave, dándole honor. Volvemos. Muchas de estas palabras, mucha de la palabra, lamentablemente se ha utilizado, y eso es bien importante que lo diga, para establecer que o valemos menos, o que tenemos que obedecer, que no tenemos voz, que no somos iguales en equidad para Dios. Y lo que es peor, a veces que tenemos que someternos o aceptar maltratos. Y yo quiero hoy desmitificar eso, quiero romper eso, y no lo digo yo, lo dice la palabra, no es nada que cree eso, no es que la palabra está constantemente dejándote saber, varón y varona los creó, para que sean coherederos, lo dice ahí, ¿verdad? Como dándole honor, porque es coheredera de la gracia de la vida. O sea, la misma gracia que hay para los hombres, la misma gracia que hay para las mujeres. Y mírate la advertencia que hace, ojo con esto, que poca gente lo predique, lo dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Que quede claro esto, un hombre que esté maltratando sin comprensión, sin honra, si no esté honrando a su esposa, según esta palabra, va a tener problemas con sus oraciones escuchadas, porque realmente no está haciendo lo que debería de hacer. Así que aclarando y repasando este versículo, mira que hay mucha información. Una persona que no tome a su esposa como si fuera, no porque es más frágil, sin honrarla, sin verla como coheredera, no súbdita, no esclava, coheredera. Está diciendo la palabra que de nada sirve que esté en la iglesia si está en su casa maltratando o no haciendo esto. Así que eso es bien importante. Yo fui a una conferencia hace poco que decía que Dios prefiere romper ministerios antes que romper matrimonio. Hay mucha gente que se olvida que el ministerio principal que no tiene es la familia. Así que ojo con esto en cuanto al liderato, ¿verdad? Porque si tú eres una mujer que me está escuchando, o si eres de los hombres que escuchan el podcast Edificada, que esto te sirva de lección y de espacio para que veas que la palabra puede ser liberadora, emancipadora y que realmente libera de el yugo de la esclavitud cultural, donde se establece que hay una ciudadanía de segunda categoría o de menor categoría, cuando aquí la palabra y la figura de Jesús lo que trajo fue libertad a los cautivos y le dio dignidad a la gente que no era bien vista, y comió con ellos. ¿Por qué? Porque le importó más servir que servirse. Entonces, bien importante que hoy sea el día en que cuando escuches eso de que la mujer es frágil, o que, ¿verdad?, o este concepto se escuche, alerta cómo lo dicen, porque si es una palabra que está siendo utilizada para decirte que vales menos, se está desviando de lo que dice la palabra, porque la palabra lo que dice es que vales no más, pero no menos, en equidad, en igualdad, como coherederas, y que se llamarán hijos e hijas de Dios, no hijos nada más, no hijas nada más, y que realmente al final del día lo que vinimos a hacer es a trabajar en conjunto. Y cuando se habla de matrimonio, pues lo que se habla es de que haya un equipo que honra a Dios, que, ¿verdad?, que sea algo de tres cuerdas, que no se rompa porque Dios está ahí, ¿verdad?, en el caso de la palabra. Así que yo creo que muchas cosas tenemos que hacer sobre evaluar cómo somos como hijas, cómo somos como esposas, como hermanas, todos los títulos que podamos tener, pero sobre todo, si te quedas con algo hoy de esta palabra, qué bonito es saber que está advertido aquí que tenemos que ser tratadas con honor, pero sobre todo que somos coherederas de la gracia de la vida. Así que vamos a hacer una oración para que, lejos de uno ver la fragilidad, a veces, ¿verdad?, una persona tiene una tristeza, no sé qué estés pasando, si tienes un día bueno, si un día malo, y tú dices, me siento frágil, me siento débil, algo me pasa. Pues qué bueno, por los sentimientos nos hace humanos. Y el que piense que los sentimientos son de chicas nada más, pues
tiene que ver el versículo más corto y más poderoso quizás, ¿verdad? Cuando dice Jesús lloró, porque lloró con los que lloran, porque tener sentimientos es algo humano, porque la razón por la cual se hizo humano es porque padeció también esos sentimientos de angustia, de miedo, de felicidad, de alegría, todos esos sentimientos los padeció y Jesús, ¿verdad? Y eso nos da la tranquilidad de que decir que tengo emociones no me hace menos, me hace humana. Así que si algún día dices, hoy me siento más frágil, me siento más débil, pues ok, se vale por tu condición de humana, pero aún en tu fragilidad, en tu sentimiento de debilidad, la palabra advierte que porque te sientas o porque alguien, si te sientes, estás pasando por eso, pero aún si no te sintieras, las personas te deben de ver con la gracia y con la compasión de tratarte bien y darte honra. Así que no importa la situación, si es un llamado a que te traten bien o es un llamado a que tú no te sientes bien, ¿verdad? O es una situación que no te sientes bien, en cualquiera de las circunstancias, hoy agarrémonos de la promesa de que somos coherederas. Así que voy a hacer una oración para que salgas empoderada y pienses, ¿verdad?, en cómo esta palabra, lejos de encadenarte y lejos de hacerte sentir mal, realmente es la mejor historia, la mejor palabra, es vida, vida abundante, no estancada, que puede fluir y darte más vida todos los días para echar hacia adelante y caminar hacia tu propósito, porque el mejor título que estás ganando es más allá de creación, cuando aceptas a Dios, ¿verdad?, como el de hija. Así que qué bueno que tenemos esa oportunidad y que la palabra nos dice que no valemos menos, que no tenemos que aguantar maltrato, que no tenemos que vernos como colas porque fuimos cabeza y no cola, que valemos y que realmente esto, ¿verdad?, aplicándolo ahora todos, mujeres y hombres, valemos mucho para Dios y que realmente al final del día lo ideal, en este caso que habla de matrimonio, es que podamos ver como un equipo que honra a Dios, ¿verdad?, y se honra con el amor. Así que el amor sea la base, ¿verdad?, de esa familia, pero sobre todo ese amor propio, donde tú te veas como valiosa, para que entonces estés con alguien y veles que la persona que esté contigo te vea también como valiosa, porque no eres cualquier cosa, eres hija y coheredera de la gracia. Así que gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de escudriñar un versículo que tiene muchas palabras importantes: comprensiva, honor, coheredera, oración y todo esto que está trabajando, el que no importa si me siento frágil o si no me siento frágil, para que reconozcamos que valemos como coherederas, que merecemos honor y que tú nos creaste para recibir buenos tratos. Señor, hoy ayúdame en el amor propio, en que yo me vea valiosa y que cuando me vea en el espejo y cuando tenga pensamientos de mí no sean negativos, sino que yo reconozca que el mismo que hizo los cielos y la tierra me hizo a mí. Además, dame la sabiduría para saber con quién me rodeo y personas que me están tratando como cola, cuando en tu palabra dice que fui hecha para cabeza y no cola. Ayúdame a rodearme de personas que me honren, que me valoren, que yo trabaje con mi amor propio, pero que me valoren. Y sobre todo, si yo estoy sola, soltera, casada, con hijos o en una comunidad, que en cada área de mi vida, cualquiera de esos títulos nunca le gane al que soy hija de Dios primero, y que tú eres lo más importante y lo demás viene por añadidura. Que tengamos consuelo, que tengamos paz, que tengamos fe. Y, ¿verdad, Señor? Pedimos y pido para que cada persona que vea este video o escuche este podcast dedique tiempo diario a escudriñar y leer un poco de tu palabra, aunque sea un poco, para que tenga alimento, el pan nuestro de cada día, para que pueda verse como tú lo ves, con amor, y que por llenarse de tu amor puedan dar amor a otros. En nombre de Jesús, amén. Este ha sido otro episodio de Edificada. Si te gustó, dale compartir. No sabes a quién puedes bendecir y vayamos juntas para nuestro propósito, empoderada.